¿Cómo están? ¿Cómo están? Esta es la clase de Bramante y vamos a ir compartiendo pantalla, montando la presentación. Okay. Este es el demo 4 y técnicamente estamos empezando una nueva unidad. Ahorita, solo como una excepción, vamos entonces a ver esta clase antes del examen. El examen será la semana que viene, pero no va para el examen. Tengan en cuenta, tema 4 ya es otra unidad, es otro color. Vamos entonces a ver esto un poco antes, pero no va para el examen. Solo eso es importante. Entonces, volvemos. Tenemos una nueva unidad, estamos empezando como un nuevo tramo de nuestra maestría y realmente la coloco así porque estamos entrando también entre siglos. Estamos pasando del siglo XV al siglo XVI con este tema y de alguna manera también empieza lo que se llama normalmente en historia o que se llamaba así, ya ha perdido un poco la vigencia, se llama la crisis del Renacimiento, donde los valores empiezan a ser de alguna manera em, inquiridos, o sea, se preguntan, reflexionan sobre estos temas, ¿no? Esto obviamente tiene un sentido que vamos a ir viendo luego, especialmente con Miguel Ángel, nos vamos a dar cuenta que estas personas crecieron en el clasicismo, ¿no? Son intelectuales que crecieron en el clasicismo y entonces tienen todas las herramientas para decidir qué es lo que se va a hacer en el futuro en esta corriente. Entonces vamos con el tema 4, que es básicamente Milano Roma. Ya ustedes debieron haber escuchado el podcast, o sea, el podcast número 5. Esta clase también tiene una lista de reproducción en YouTube y está muy buena esta lista de reproducción, una lista de reproducción también de Roma solamente, que nos viene súper bien para entender lo que se vio en el podcast de los cambios a través del papado. Y obviamente tenemos dos lecturas acá. Empezamos a tener dos lecturas en esta unidad. Espero que no escuchen la corneta del carro que está sonando. Son las 10:30 de la noche. Pensé que iba a ser como el momento más silencioso de todo el día, pero no. Em, Básicamente, en esta segunda unidad vamos a empezar con 2 lecturas por clase. Esto para que ustedes puedan no solo ya comparar lo que dice el profesor Lorenzo González Casas conmigo, sino que ahora puedan tener como una triple reflexión sobre el tema y vamos a ver cómo varios historiadores desde distintos puntos de vista pueden ver el mismo tema. Entonces tenemos a Benévolo, que es uno de mis escritores favoritos de historia, uno de mis historiadores de la arquitectura favoritos, y a Benévolo nos va a acompañar durante toda esta unidad como una de las lecturas básicas. Vamos entonces, esta clase no tiene actividades asociadas, sino solamente el usuario del mapa y el Kahoot, obviamente, que les va a llegar el link por el grupo de Telegram. Entonces, tengan en cuenta, si ya vieron el podcast, podemos empezar esta clase. Como ya hablamos en el podcast, revisamos básicamente qué era Milán, esta potencia cortesana en el norte de Italia, que ustedes ya vieron en la película de los Medici, en la serie, perdón. Vieron también que tenía una cierta rivalidad con Florencia, o sea, con la Toscana, más del sur. Y luego vimos también una cosa que es súper importante, porque vamos a empezar a hablar de fuera del norte de Italia, vamos a ir a Roma con Bramante, justo en el cambio de siglo, en el 1500. Y esto es importantísimo entender entonces qué estaba pasando en Roma justo antes y justo cuando Bramante llegó. Estamos hablando de que se salía del cisma de Occidente, básicamente. Había una recuperación de ese cisma de Occidente que se había dado unos siglos antes. Y luego entonces, bueno, unos siglos antes había empezado como el proceso.
y estamos entendiendo que Roma de alguna manera era una ciudad llena de ruinas de la antigüedad, pero que estaba completamente despoblada, que estaba completamente desestructurada, y los papas empiezan a darle esta estructura, estos lineamientos nuevos, para que de alguna manera funcionase mucho mejor para lo que ellos querían, que era representación de la cristiandad universal, ¿no? Y obviamente el poder del papado en medio de esta nueva ola de humanismo que se estaba dando en Europa y especialmente en Italia. Entonces, vamos a ver que la ciudad va a cambiar durante todo este siglo, y en esta ciudad se va a insertar entonces el señor Bramante, cosa que es interesante porque entonces no vamos a ver el mismo desarrollo que vimos en Florencia, que era mucho más puntual, donde se insertaban obras en la ciudad, sino que también ahora la ciudad se está ambientando, por decirlo así, en la misma línea de calles rectas, organización que vimos en la ciudad ideal. Entonces, ciudades que no eran ideales las estamos transformando al ideal Alberti, y ahí es donde se va a insertar Bramante en esta riqueza de entramado de los papas, ¿no? Especialmente vamos a ir un poco hacia Julio II, que ya vemos que aquí está en el entresiglo. Julio II será el Papa Bramante y será el Papa de Miguel Ángel también. Vamos entonces, esto siempre es para recordarles qué es lo que hay que hacer por cada clase, pero ya estamos claros que no hay muchas actividades asociadas, especialmente porque estamos empezando, deberían estar estudiando para el examen también, así que estamos en eso. Ajá. Entonces llegamos a Donato Bramante, que nace en 1444, cerca en la provincia de Milano, sí, de Milano, y muere en 1514 en Roma. Se inicia como pintor, se dice que se inicia como pintor en Bérgamo, al norte de Italia también, que también es una parte de la provincia de Milano. Esto aquí, lo único que queda de muestra de sus obras como pintor es una de estas que estamos aquí. Son varios frescos. Este es el fresco de los filósofos, que está en Bérgamo. Se dice que hicieron muchas más obras, pero muchas de ellas fueron destruidas con el tiempo. Tampoco sabemos cuándo tocadas están estas, pero básicamente son del señor Donato Bramante. Donato, básicamente después de esto, de trabajar en Bérgamo y formarse también en Urbino, trabaja en el taller que sabemos que vimos en la ciudad ideal. Urbino se construyó y se decoró por varias décadas, y Bramante se forma también ahí. Muy seguramente como pintor, pero ahí también tendría como la experiencia arquitectónica. Entonces, vamos a ver cómo a partir de esa formación en Urbino, Donato empieza a hacer muchas más obras de arquitectura. Eh, es importantísimo que yo diga acá que esta obra, o sea, esta obra que tenemos aquí es una selección. Es la primera vez que pasa esto, desde Brunelleschi y Alberti, que son los únicos que hemos visto, donde yo simplemente fue poner, realmente puse todas las obras de ellos em, que están como certificadas en el PDF, pero aquí estamos haciendo una selección. Esto quiere decir, obviamente, que los arquitectos, ahora con un papel de una manera también definitorio en la sociedad, están teniendo mucho más cuerpo de obra, están teniendo mucho más espacio para explorar y mucho más espacio para construir. Entonces eso es importantísimo. Otra cosa, otro aspecto que salta a la vista acá es que hay una plaza. Empezamos a ver también espacio público, construcción de un espacio público a partir de los bordes. No estamos viendo, como fue en el caso, por ejemplo, de Brunelleschi, donde se hizo el Hospital de los Inocentes, y ahí se creó entonces un borde urbano. No, estamos viendo construcción de plazas, estamos viendo que se construye la plaza a partir del borde, y no que una estructura crea de alguna manera un frente a una plaza, ¿no? Esta plaza que tenemos acá es la plaza de Villevano, que como no la vamos a tener
en las obras seleccionadas que vamos a desarrollar, lo tengo y voy a leer una, me quito de cuando voy a leer, pero sí. Ajá. Esto está en el libro de la lectura de Lorenzo González Casas, donde habla, citando a Lotz, que la plaza de Villevano es el primer ejemplo de renacentista de espacio rodeado por arcadas uniformes y construida en una sola operación. Seguramente no es una casualidad que en la inscripción de la torre el emplazamiento sea designado por el término clásico forum y no por el latino medieval tardío de platea, que se ha conservado como piazza o plaza. El texto de la inscripción corresponde exactamente a la forma arquitectónica que puede entenderse como una imitación de un foro romano. El tipo de plaza antigua, no obstante, se conoció en el Renacimiento únicamente a través de una fuente literaria, concretamente el Tratado de Vitruvio. La descripción que hace del foro la repite casi al pie de la letra Alberti en sus 10 libros de arquitectura. Podemos entonces entender la importancia de esta plaza porque ya está cambiando de alguna manera además lo que es una plaza para este momento de la vida, por decirlo así. Vamos a ver que sí, es una plaza mucho más alargada, que además es una plaza cívica como parecida a las que estamos viendo en las ciudades ideales o en estos experimentos de ciudades ideales. Y va a cambiar también toda esta parte de las arcadas, se construye para crear espacio. Entonces esto es importantísimo. Luego tenemos, por ejemplo, el Duomo de Pavia o de Pavia, que está aquí, de 1488. Una de las obras que vamos a ver es esta, que es, ya se me olvidó, Santa María. Vamos a ver, esta es el claustro de San Ambrogio, que está aquí. Y vamos a tener, por ejemplo, San Pedro Montorio y San Pedro, la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Por ejemplo, aquí está el coro de Santa María del Popolo, que es otra obra de Roma muchísimo más pequeña. Pero entonces, para que vean además las distintas escalas que maneja Bramante, y vamos a ver por qué hablamos muchísimo de las escalas. No solamente vamos a ver estas moldes de Pavía, sino vamos a ver unas obras mucho más pequeñas. Como ya dije, fue arquitecto para el Moro, Ludovico el Moro en Milano y para Julio II en Roma. Vamos con Santa María Presso San Sátiro primero. Se construye entre 1480 y 1483, 86 en Milán. Tiene dos mecenas, primero Gian Galeazzo y luego Ludovico Sforza. Gian Galeazzo, María, acuérdense que Ludovico Sforza tiene como un corte con los Galeazzo, o sea, con esta familia de la Sforza, él toma el poder, a pesar de que la familia de él toma el poder un poco por la fuerza, y entonces de alguna manera ya se había empezado a construir, pero Ludovico Sforza le pide a Bramante que la termine. Es una iglesia básicamente cruz latina, como lo vemos en la imagen. Vamos a ver que además es una renovación de una capilla de cruz latina, cruz griega, perdón, arriba. La que vemos la imagen del centro es una renovación de una capilla y luego una sacristía octogonal, que es la que vemos en una maqueta acá. Son 3 obras entonces en una. Especialmente cuando se habla de Santa María Presso San Sátiro, es básicamente esta obra, la iglesia de Cruz Latina, pero tenemos que tener en cuenta de que también estos dos lugares, estas dos renovaciones y esta obra nueva acá, de alguna manera también muestra un poco de las exploraciones de Bramante para la época. Vamos a ver además que estas renovaciones tienen un lenguaje un poco incluso hacia el bizantino, que era algo que nos habíamos saltado de alguna manera en Italia, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que podríamos definir esta iglesia de Cruz Latina? Yo la defino de alguna manera como un mix entre lo que hemos visto de Alberti y lo que hemos visto de Brunelleschi, ¿no? Que tiene Brunelleschi, obviamente tiene el esquema de planta, donde tenemos una planta de cruz latina,
donde las naves secundarias están separadas por columnas, esta vez son pilastras, y por eso nos recuerda un poco a Alberti, es muchísimo más fuerte, o tiene esa como eso, es como mucho más fuerte, mucho más gruesa. También tiene como un dejo como un poco más horizontal y no tan una perspectiva tan amplia, pero es un esquema de planta básicamente como el que sucedía con Brunelleschi, con los pilones también, las pilastras, supliendo el entablamento, pero tenemos entonces, como dije, esta muestra de las pilastras, que son un poco más a lo Alberti, aunque son bastante amplias las arcadas. Obviamente tenemos las arcadas acá, que era algo que no sucedía tampoco en Brunelleschi. Y por supuesto tenemos esta bóveda cañón corrida, que es una belleza, que tampoco teníamos en Brunelleschi, pero sí vimos por ejemplo, en San Andrea, en Mantua de Alberti. Vamos a ver que de alguna manera es como un mix entre ambas cosas. Acuérdense que, por ejemplo, San Andrea tenía estos muros casi ciegos, eran de capillas, no naves laterales. Aquí entonces sí tenemos naves laterales. Entonces, de alguna manera, hay un lenguaje común a estas obras anteriores, y hay también un seguimiento del camino de Alberti hacia la monumentalidad de una obra clásica, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué hay de nuevo? Sí, de alguna manera ya vimos que tiene también como el trabajo de la cúpula de San Andrea en el crucero, que además es una cúpula sobre pechinas, el crucero es casi cuadrado. Entonces estamos viendo como o sea, es una renovación de lo que estamos viendo, pero realmente ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué se imaginan ustedes que hay de nuevo? Básicamente, hay un juego, una experimentación fabulosa en Santa María de Preciosa en Sátiro. Vamos a ver entonces la planta. ¿Se acuerdan que ya vimos la imagen anterior? Dijimos que era una iglesia cruz latina. Vamos a ver que sí es de cruz latina, pero es una forma de T. No tenemos realmente un presbiterio muy amplio. Básicamente el presbiterio está dentro del crucero. O sea, el altar está dentro del crucero, y si vemos la imagen que está justo arriba, vamos a ver entonces esto que estoy tratando de decir, que básicamente nos creímos en la imagen anterior que era de cruz latina con un coro bastante amplio. Aquí el coro es completamente falso. Vuelvo a la imagen anterior, vamos a ver que hay una profundidad, hay una búsqueda de la perspectiva, como lo habíamos visto, por ejemplo, especialmente con Brunelleschi. Vamos a ver incluso como hay una fuga de una bóveda de cañón, de las pilastras incluso. Vamos a ver incluso que hay unas pequeñas cúpulas aquí, unas semicúpulas aquí atrás. Vamos a ver que todo eso es completamente falso. Es un juego perspectivo realizado con una pintura, un fresco. Entonces vamos a ver que de alguna manera Bramante hace mano uno de sus dones, por decirlo así, de la pintura, para trabajar en función de una arquitectura y darnos un espacio completamente distinto al que realmente tenemos. Entonces, de alguna manera rompe los límites entre pintura y arquitectura, porque de alguna manera las fusiona las dos para que trabajen una en función de la otra. Porque si nosotros sacáramos este fresco acá, lo despegáramos y lo pusiéramos en otro lado, sencillamente no funcionaría igual que como funciona acá. Está hecho in situ hacia el espacio, y ambas se pueden combinar básicamente porque hablan el mismo lenguaje, que es la geometría y la óptica de la perspectiva. Estamos hablando de cosas que se puede construir, como hemos dicho, que el arquitecto las piensa, las diseña en su cabeza y las puede dibujar básicamente porque tiene las leyes de la perspectiva en la mano. Acá lo podemos hacer también. Entonces podemos pasar de una obra construida a una intangible, por decirlo así. Entonces nos hace pensar qué es lo real, qué es lo tectónico, qué es lo estructural, qué es lo realmente construido y qué no.
que habla, por ejemplo, en un lenguaje que luego se desarrollaría en la zona de Milano, donde la pintura sería muy ilusoria o trabajaría muchísimo con esas, con forzar perspectivas, con tratar de crear sensaciones para el espectador, mientras que por otro lado está de alguna manera desarrollando o solucionando un problema de emplazamiento. Vemos que en estas dos imágenes que están acá, vamos a ver lo estrecho que es el terreno donde está emplazada esta iglesia. Acuérdense que era una iglesia de planta de planta de cruz griega, que es esta que está acá, para la que se hizo una expansión. Esta era la existente y se hace esta expansión nueva. Vamos a ver que el terreno no daba para hacer una gran iglesia de cruz latina. Entonces Bramante soluciona eso con una pintura. Estoy casi segura de que sus profesores de diseño los rasparían por tal vez tener una solución de este estilo, pero igualmente para el momento creo que es una de las soluciones más innovadoras que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ustedes me dicen qué piensan sobre esto en los comentarios. Vamos entonces con Santa María del Grazie. Básicamente, ya va, vamos, voy a hacer una pausa de agua y ven. Ok, hidratado. Vamos con Santa María de Grazie, también en Milano. Se construye, o se empieza a construir en 1492. Obviamente en Milán, el arquitecto jefe es Bramante y el mecenas vuelve a ser Ludovico Sforza. Recordemos que se construye justo cuando Ludovico Sforza pierde el poder. Entonces es como una de estas obras, una de las últimas obras de Bramante en Milano, donde Bramante como recordamos en el podcast, era uno de los artistas más importantes de Milano junto con Leonardo da Vinci. Habían varios, o sea, se estaba creando como un cierto caldo cultural que termina de manera definitiva en 1492 cuando Ludovico Sforza sacaba de Milano, ¿no? Esta iglesia tiene una historia interesante porque es que es una iglesia que realmente no es de un gótico tardío de 1250, sino básicamente es un gótico muy, muy nuevo. La obra se hizo por el arquitecto Solari a principios del siglo, pero Ludovico Sforza tenía ganas de renovarla y le pide a Bramante casi que la tumbe por completo, ¿no? Pero lo que hacen es básicamente mantener el cuerpo principal de la iglesia y crearle como un cuerpo, bueno, yo digo principal porque es que tiene más longitudinalidad, ¿no? Pero se pueden imaginar qué es cuál es el cuerpo clásico y cuál es el cuerpo gótico y me pueden decir cuál es el cuerpo principal de la iglesia. Me podrían decir que el cuerpo principal de la iglesia es el que construye Bramante porque es donde se hace rito, pero como ustedes quieran llamarlo. Básicamente, entonces estamos hablando de una iglesia que es gótica, donde tenemos un desarrollo de las naves con capillas, con arcos apuntados como los que conocemos en el gótico. No es un gótico normando, no es un gótico de la Alta Europa, es gótico milanés, que ya vamos a ver también cómo era decorativamente. Vamos a ver que es mucho más local, mucho más pequeño, todo las proporciones. Y vamos a ver el gran monumento que le monta Bramante acá. En planta es bastante sencillo y les podría preguntar a qué les recuerda el elemento. Es básicamente un desarrollo de lo que era la sacristía vieja de Brunelleschi. Vamos a ver que es una adición de dos cuadrados con sus
con su ábside y un par de ábsides de bastante gran tamaño, que nos recuerda bastante a la antigua, a los que se hacían en la antigua Roma, que nos da una sensación de tener un crucero, a pesar de que como un transepto y el crucero es de gran tamaño, ocupa las tres naves de la iglesia. Entonces estamos hablando de un desarrollo de gran tamaño que se ve obviamente en vertical, ¿no? En planta es bastante masivo y en vertical sube bastante porque además está jugando eh, en el mismo juego a la proporción gótica, ¿no? Entonces tenemos una proporción gótica que acá, como les dije, tal vez no es tan alta como un gótico francés, pero si tú juegas en ese tipo de proporciones a lo clásico, tienes que ir mucho más arriba. Entonces, básicamente es una construcción que continúa la modulación y la proporción del gótico, y por otro lado propone una gran cúpula, un gran espacio central dentro de una iglesia de desarrollo longitudinal, ocupa un espacio central con un gran cimborrio, que es esto que estamos viendo acá. El cimborrio es básicamente lo que se ve desde afuera, que de alguna manera ayuda a que la cúpula sea un poco más alta, y de alguna manera ya vamos a ver que por fuera de alguna manera esconde la cúpula, por decirlo así. Vamos a ver que la cúpula es bastante alta. Estas son imágenes internas. El interno, como vemos, es una continuación de la iglesia. Vamos a ver esta imagen que está acá, donde tenemos la nave central de la iglesia. Y vamos a ver cómo continúa, y de alguna manera desde acá no se ve como que haya un cambio eh, tan abrupto como se ve en planta. Vamos a ver que plantea de alguna manera una centralidad con estos modelos probados de BIA que nos propuso Alberti, con completa de alguna manera el esquema con excedras como crucero, como sucede en la Capilla Pazzi, parecido a lo que sucede en la Capilla Pazzi de la sacristía antigua de Brunelleschi. Las referencias lombardas y clásicas básicamente suceden especialmente en la decoración. Vamos a ver que el gótico que proponían en Milano era muy decorativo, y por eso pasa también a ser muy decorativo el cuerpo clásico. Vamos a ver las distintas obras. Hay un montón de decoración, de medallones, también hay decoración sobre las cúpulas, hay un trabajo de casetones en las semicúpulas. Vamos a ver qué hay en las exedras. Bueno, a mí me gustan muchísimo estas imágenes porque de alguna manera nos muestran otro clasicismo que no habíamos visto. Vamos a ver como la decoración muy escueta de Brunelleschi, también la dejadez de Alberti por la decoración, dejando que otros hicieran en los siglos por seguir este, decoración de sus iglesias de alguna u otra manera. Pero vamos a ver que la decoración acá está intencionadamente relacionada con lo milanés, con el gusto de Milán. Y vamos a ver entonces que por fuera la imagen que nos da esta construcción clásica que vimos en planta y vemos en el interior muy, muy clásica, por fuera pasa desapercibida como una iglesia milanesa usual tal vez del siglo XIII, por ejemplo. También el trabajo en ladrillo es importante. Esto es Santa María de Grazi, y vamos a pasar. Hay muchas Santa María realmente con Bramante, es súper confuso a veces trabajarlas. Acostúmbrense a eso. Vimos a Santa María preso San Sátiro. San Sátiro, acuérdense, San Sátiro es la iglesita a la que se pega esta de la perspectiva. Tenemos a Santa María de Grazi, recordando que Santa María de Grazi es donde está el claustro, donde está la última cena de Leonardo da Vinci. Acuérdense de eso, de alguna manera conjuguen San Sátiro, de Grazi con Leonardo da Vinci, y ahora vamos con el claustro de Santa María de la Paz, Santa María de la Pace en Roma. Recordemos que Bramante pasa
con la huida o con la botada que le echaron a Ludovico Sforza de Milano, pasa a viajar a Roma, después unas estadías, creo que en Bolonia fue también. Y aquí el cardenal Carafa, que es uno de los cardenales importantes en ese momento, le pide el desarrollo del claustro de Santa María de la Pace junto con la iglesia. La iglesia no se construye, sino entrado el siglo XVI. Entonces vamos a ver que su construcción es un poco lejana de lo que estamos hablando de clasicismo. Ya está entrando manierismo barroco. Y luego entonces lo que nosotros nos vamos a centrar, bueno, a pesar de que, disculpen que estaba pensando esto cuando estaba hablando del otro, a pesar de que el esquema de planta parece o nos recuerda un poco lo que acabamos de ver en Santa María de Grazie, vamos a centrarnos en el claustro, que es el que realmente construye Bramante en vida. Vamos a ver que lo primero que pongo aquí es una depuración total. Se depura, se hace de alguna manera un detox de lo que habíamos visto en las horas anteriores, que eran muy em, pinto- eh, sí, pintorescas en el sentido de trabajar muchísimo con pintura, con decoración. Acá nos depuramos eso, nos llevamos toda la decoración y o sea, a primer plano nos trae la materialidad de la obra. Vamos a ver que habla como este mismo lenguaje de Santa María Preso San Sátiro, que hay una obra que sentimos estructurada, construida, fuerte. Hay una sinceridad entonces estructural. Vamos a ver las pilastras y las pilastras sobre plintos, les muestro. Vamos a ver que hay unas pilastras que están acá, que son las que sostienen la arcada. Eso obviamente sabemos que son los pies derechos de los arcos. O sea, no necesariamente tienen que ser unas pilastras así, pero vamos a ver que hay unas pilastras que están hechas en mármol o recubiertas en mármol para demostrar que son estas los pies derechos de las arquerías, mientras que el piso de arriba se ayuda sosteniendo visualmente a través de este entablamento que tenemos acá con pilastras sobre plintos. Estos son los plintos que tenemos acá. Vamos a ver que es un dórico bastante sencillo. Vamos a ver cómo da la vuelta de esquina acá, de una manera casi que desaparecen. Hay como una esquinita bellísima de columna. Y vamos a ver entonces que esta sencillez, pero también hay una sinceridad estructural, porque todo lo que vemos aquí tiene sentido. Cuando pasamos al segundo piso, ya deja de tener un poco de sentido, por ejemplo, estas columnas aquí que están, que son además como jónicas, em, y tenemos unas pilastras corintias que también están sobre unos pequeños plintos, que son los que vemos acá por el lado de atrás. Vamos a ver que estas columnillas jónicas realmente no tienen un sentido estructural, sino más bien de decorativo, porque no tiene mucho sentido poner una columnilla justo sobre la clave de un arco, porque sabemos que le estás creando una carga extra, sino más bien es como para crear un ritmo distinto entre un piso y otro. Vamos a ver un poco más sobre eso ahorita, pero vamos a ver entonces que esta sinceridad es a veces aparente en las obras de clasicismo, porque cuando lo revisamos estructuralmente no tiene mucho sentido exactamente. Por ejemplo, obviamente sabemos que estas pilastras son más decoración que entender que hay un entablamento acá, porque es que esta losa que tenemos acá obviamente se sostiene sobre los arcos, sencillamente. Entonces, a pesar de esto, vamos a ver que una modulación unida a partes, en tanto en el esquema de planta como en el alzado y en los detalles. Esto es algo sumamente importante porque ya lo habíamos visto en Brunelleschi, lo vemos también en Bramante, pero también lo vimos en Alberti, donde también Alberti empieza a trabajar con los ritmos también, lo vamos a ver en Bramante. Vamos a ver que todo esto está modulado y pasa a la modulación en planta, que es casi como 1-1, el espacio central además,
esta proporción, lo vamos a ver como la modulación ayuda a que de alguna manera crezca esto en el sable, haciendo que además los detalles, como lo vemos acá, los plintos, están definidos por la altura de la columna, de la pilastra, y esto también ayuda a entender, por ejemplo, detalles como estos pollos, están también supeditados a esta modulación. Todos los detalles están supeditados a una proporción general, esto es importantísimo, a una modulación completa de la obra. Entonces, esto también se traduce como en detalles como la pavimentación o la misma decoración. Se traduce así, no mostrándonos estas líneas de modulación, estas líneas de proporción de la obra. Vamos a ver aquí lo que les contaba ya del primer piso con un dórico con arcadas, un jónico con entablamento acá en el segundo piso, y en las pilastras dóricas y las columnillas dóricas que están acá. Es, es una de las primeras obras de Bramante, que Bramante de alguna manera trae al mundo clásico de vuelta la superposición de órdenes, que ya lo habíamos visto, especialmente en las obras del romano antiguo. Por ejemplo, piensan en el Coliseo, piensan cómo en cada uno de sus pisos hay un orden distinto, empezando por el dórico, ese es por el toscano, y seguíamos subiendo. Vamos a ver entonces eso en Bramante. Y hay otra cosa que es importante, hay un contraste entre el muro y el patio. Vamos a ver como que el muro se hace como realmente importante y de alguna manera superdita el patio a su construcción, ¿no? Hay una doble materialidad, pero igual nos hace pensar que hay como una continuidad en ese muro. O sea, visualmente es un muro con arcadas que circunda el patio, y este primer piso es completamente independiente del segundo de alguna manera. El segundo piso es un poco como el hermano loquito del primero, pero igualmente nos da como esa, porque además tienen papeles distintos, ¿no? El primer piso nos tiene que dar como esa seguridad del patio, el segundo piso puede tener como otro papel que jugar en ese patio. Entonces vamos a ver cómo hay un contraste, cómo hay como si el muro fuera el protagonista de este patio. Esto nos lleva a otro patio, que es donde está San Pietro y Montorio. San Pietro y Montorio, veo la hora, ya tenemos casi una media hora de clase. Y vamos llegando a las obras cumbre de Bramante en Roma. Entonces, San Pietro y Montorio también es conocido como el Tempieto o el Templete de San Pedro. San Pedro en Montorio, básicamente. Montorio es una colina cercana a la colina del Vaticano. Recuerden que Roma, estamos hablando de la ciudad de las 7 colinas. Obviamente hay colinas más pequeñas que las 7 colinas principales, entre las que estaba el Vaticano. Montorio es una pequeña colina que está cerca del Vaticano, donde se cree que San Pedro fue, no sé cómo le quieren decir, ajusticiado, sí, o se le dio muerte a San Pedro. Recuerden como que fue crucificado en una cruz inversa. Eso se supone que sucedió aquí en el Montorio y no directamente en el Vaticano. En el Vaticano era un antiguo foro, un antiguo circo, donde se supone que mataban normalmente a los cristianos, pero a San Pedro parece que lo hacen aquí en Montorio. Ese es como el mito. Esto se los cuento para entender el por qué está esta obra acá donde está y la importancia que tiene como estructura. Sobre este espacio sagrado, por decirlo así, se construye un monasterio de los franciscanos, que de alguna manera hoy es la Embajada de España, o sea, sigue siendo una embajada del Reino de España en Italia.
En aquel momento era a través de los reyes católicos que tenían unos franciscanos españoles ahí, en ese claustro, en ese monasterio. Entonces son los reyes católicos básicamente que piden a Bramante de alguna manera celebrar este espacio sagrado de la crucifixión de San Pedro en una obra arquitectónica. El patio y el edificio que van a albergar este edificio, de la redundancia, ya eran existentes. De alguna manera, Sergio, que lo vamos a ver, el tratadista, bueno, ese que vamos a ver luego, reproduce de alguna manera el plan que supuestamente era el original de Bramante, que era transformar el patio, que imagínense un patio burdo, cuadrado, de un monasterio normal y corriente. Se supone que Bramante quería verlo transformado en un patio circular, cosa que no se dio. Esto es lo que dice Sergio, que supuestamente quiso Bramante, creando de alguna manera como el ambiente perfecto para este templo que está acá. Básicamente, que es una conmemoración, una protección de una cripta donde se supone que en este suelo es donde sacrificaron a San Pedro. Vamos a ver que ahí plantea una monumentalidad clara dentro de este interior que es un patio, porque estamos creando como un edificio dentro de un patio, cosa que ya es de por sí bastante extraña, pero de alguna manera crea una edificación única, exenta, completamente monumental, y de alguna manera crea una armonía en las partes. Como dije, es una obra única, una unidad de obra, pero que plantea en sus partes que todas funcionan de alguna manera a favor de esa unidad. Hay una simetría radial que es clara, no lo tengo ni que explicar, vamos. Vemos como la obra de alguna manera, si la divides en partes, en radios, con radios distintos, vamos a ver cómo hay una simetría completa y hay una relación de las proporciones en alzado y en planta. La pregunta de las 20.008, como dicen siempre, es preguntarse cuán alto es esta edificación, cuán grande es esta edificación, cuán grande tenía que ser este patio para albergar esta edificación que además está tan detallada. Vamos a ver cómo son los alzados que planteas que levanta Sergio, dónde están los órdenes. Si estamos hablando además de órdenes clásicos que tienen unas proporciones asociadas, ¿qué tan alto puede ser esta edificación? Y realmente si yo les muestro la imagen siguiente, vamos a ver que no pasa de los 12 metros hasta la cruz de arriba. Vamos a ver que a pesar de ello, o sea, incluso se monta como en unos tacones, en un pequeño basamento para poder subir un poco más, pero vamos a ver que no es una obra grande en esencia, pero el tamaño no importa siempre y la obra puede ser de alguna manera monumental a pesar de que no es grande. Entonces estamos hablando de una pequeña escala que nos ayuda a entender lo que los críticos han dicho mucho tiempo de esta obra, que tiene como un efecto escultórico, que es como una pieza escultórica que se asienta dentro del patio, y esto de alguna manera le quita un poco la importancia que tiene esta obra, porque estamos hablando de una obra de arquitectura y no de escultura, estamos hablando de espacio, estamos hablando de arquitectura. Pero igualmente tiene este efecto de ser como un objeto, ¿no? Y no una edificación. A pesar de todo esto, y esto tal vez es importante, o sea, sucede porque es una obra muy detallada, y es una obra muy detallada que en sus detalles nos está rememorando cánones clásicos. Por ejemplo, vamos a ver cómo es un templo, sabemos que es un templo cristiano, pero que cumple con esquemas como las gradas, pinto y el peristasis de los templos de los tolos griegos, tolos griegos, que son estos templos circulares que se daban ya en Grecia. Vamos a ver que tiene las gradas, este pequeño basamento, tiene el plinto,
que es un plinto continuo hermoso que está acá, y la peristasis, esta serie de columnas que están alrededor de la cela, que vamos a ver que es literalmente una cela como un templo griego. Tiene las proporciones de un orden dórico y es como entre orden dórico y toscano. Vamos a ver que las proporciones son de unas columnas normales. Y el entablamento con metopas y triglifos que vemos acá, que está asociado, como sabemos, al orden dórico. Pero sucede algo acá que es completamente radical, novedoso, maravilloso de Bramante, que hay un segundo, hay un segundo piso a este templo, y esto incluye entonces una balustrada, que son estas señoras que están aquí, estos balaustres. Yo les digo señoras aunque son señores. Estos señores balaustres que están acá, que así como la peristasis se multiplica radialmente alrededor de esta circunferencia, tienen una especie de cornisa que nos hace pensar obviamente como un antepecho, pero las balaustradas no son necesariamente accesibles, habitables, pero esto es un detalle que vamos a ver muchísimo en la arquitectura que viene después de Bramante, y es un detalle que él incluye en esta obra, de alguna manera ayudando a que a este primer piso, esta planta baja, suba en altura, de alguna manera creando un quiebre entre lo que sucede acá y este crecimiento, como es como una, ¿cómo es que se dice en AutoCAD? Cuando extruyes, como si extruyeras esa celda, de alguna manera la extruyes como un cilindro, y de alguna manera esto obviamente nos ayuda a tener una doble altura acá, pero entonces se tiene que explicar como un segundo piso en el exterior, que cierra con una cúpula semiesférica y su linterna específica, que acá es una linterna realmente, no es una linterna porque no, está, no trae luz hacia adentro. Vamos a ver entonces que tiene dos niveles. Esto nos habla de una verticalidad de la obra que nos ayuda además a subir un poco en altura, a pesar de que sabemos que no es de gran tamaño, y nos da una verticalidad dentro del patio, es como poner una columna en la mitad de un patio, nos ayuda a tener como ese centro de interés dentro del patio, pero también, obviamente, cuando hablamos de verticalidad en un espacio cerrado, estamos hablando de un centro. Vamos a ver la segunda imagen que tenemos acá para poder ver las decoraciones cristianas a las que hago referencia acá. Los triglifos y las metopas no son triglifos y metopas normales y corrientes, tienen obviamente sus goteras. Los triglifos sí se parecen bastante, pero las metopas, los frisos que vamos a ver, no, lo vamos a ver, son decoraciones completamente cristianas. Tenemos cruces, tenemos cálices, tenemos incluso corderos por ahí. Vamos a ver que esto es una decoración cristiana, entonces está de alguna manera casi que santificando a lo que eran las triglifos y metopas clásicas, ¿no? Vamos a ver aquí esto nos ayuda, que hay un señor que está mirando la obra, nos ayuda a entender la, la escala de la obra, las proporciones que tiene en correspondencia con el ser humano. Vamos a ver que sí hay como una cierta monumentalidad. Hay también un pequeño espacio para poder mirar la obra, pero es una obra bastante pequeña en una escala, una talla S, pues, entre las obras que hemos visto. Esto que les dejo acá, se los dejo, y es obvio cuando vemos la imagen de Sergio, hay una admiración total por Bramante, y especialmente este templo en los trataístas contemporáneos. Lo vamos a ver, especialmente los que vamos a ver con Palladio. Aquí voy a leer un poco a Sergio también, Sebastiano Sergio, que habla sobre San Pietro Montori. Déjame ponerles el dibujo de Sergio para que estemos en el... Aunque en el dibujo este templo parezca de altura excesiva, para Sergio incluso es importante que parece mucho más alto de lo que realmente es.
Y aunque esta exceda de 2 anchos, porque vamos a ver que la proporción es distinta, la proporción es mucho más alto que ancho la obra y por eso para él es de una altura excesiva. Vuelve a empezar, este templo parezca de altura excesiva y aunque esta exceda de 2 anchos, no deja de tener buena proporción en la realidad, debido a las aberturas de las ventanas y a los nichos que existen, donde la vista puede reposar, de modo que tal altura no resulta mal. Y así, debido a las dobles cornisas que van todo alrededor y que ocupan bastante altura, el templo se muestra al espectador bastante más bajo de lo que es en realidad. Esto para hacerles una de las cosas importantes de la obra. Vamos entonces con, con el, con el interior, con la celda, que realmente pasa a segundo plano en este sentido de la obra como todo, como unidad. Y por eso muchas veces se habla de aspecto escultórico, además que es un espacio que no es realmente accesible para todos. No es como que uno va a ir cualquier día, toca la puerta y entra. Es más bien es un espacio bastante más resguardado y especialmente la celda, que es lo que tenemos acá, como la cripta, perdón, que tenemos acá adentro, que es donde se supone que sacrificaron a San Pedro. Entonces, y esta es la vista de la cúpula semiesférica. Vamos a ver que por dentro la obra cumple como todos los cánones que expuso afuera. De esto lo hace de manera muy coherente. Tiene además sus edículos con sus exegeras fabulosas que hablan mucho de los romanos especialmente, pero estamos hablando de un templo que incluso en el interior vamos a ver que a pesar de que es muy estrecho comparado con su verticalidad, como habla Sergio, realmente no es muy alto, es bastante accesible como a la mirada, ¿no? Esto entonces es San Pietro y Montorio, el Tempieto, importantísima obra de Bramante, a pesar de la escala. Es importantísimo que tengamos en cuenta esta escala porque vamos a hablar de una talla S de San Pedro, mientras que entonces vamos a ir a las obras que hace Bramante en el Vaticano, que son talla L y XL, diría yo. eh, de alguna manera pasa la escala, no pasa por M, pasa de S directamente a una talla L y XL con los patos del Vaticano y San Pedro, que son los que nos quedan todavía. Voy a hacer una pausa de agua y seguimos con estas dos. Y aquí seguimos. Yo siempre pensé que lo que estaba haciendo era parando el video, pero ya me di cuenta que no, que lo que estaba parando era la compartición de pantalla. Pero bueno, este, las pausas de agua son completamente reales cuando solo estoy hablando yo acá. Ok, vamos a las patios del Vaticano. Básicamente son a partir de 1500 también, 1503, cuando entra a ser jefe de obras en el Vaticano con el Papa Julio II como papa, o sea, como jefe del Vaticano. Y básicamente estos patios lo que nos ayuda, o lo que ayudaron al papado es a organizar recorridos entre edificios existentes y creación de un par de salas nuevas que ayudarían a los trabajos diplomáticos del papado. Tenemos que tener en cuenta esta imagen que tenemos acá, es un plano fabuloso de Roma. Esto es obviamente un extracto donde se superponen de alguna manera las distintas épocas de, de la arquitectura. Vamos a ver, por ejemplo, que acá, y nos las tenemos que imaginar así, esta estructura negra que tenemos acá, vamos a ver que estas capillas que tenemos acá son súper fuertes. Esta obra que tenemos acá es la San Pedro que está funcionando en este momento.
vemos incluso acá lo que se supone que era el circo romano que tenemos acá, pero básicamente esto es el San Pedro que existe y parte de estas obras que estaban acá, o sea, parte de estas estructuras que estaban acá, también estaban funcionando, especialmente esta edificación que está acá, esta que está acá y esta que está acá, que se supone que es el castillo de Inocencio X. Estas tres obras estaban, y esto era un jardín gigante. Entonces, que además había un desnivel entre las obras. Acuérdense que los papas ni siquiera caminaban en las procesiones y tampoco los llevaba el papamóvil, sino que los llevaban en hombros. Entonces imagínense que para ellos era un bodrio tener que caminar desde su casa hasta el trabajo acá. Entonces le piden a Bramante básicamente que estructure eh, este jardín que tenemos acá. Eh, Básicamente Bramante entonces trabaja este patio que está acá y el otro patio de San Damaso que es este que está acá, que de alguna manera en un momento estuvo abierto a la plaza de San Pedro. No tenía esta cuarta pared que está acá, sino nada más eran tres. Entonces era un volumen abierto, abierto hacia la plaza de San Pedro, que no era la maravillosa plaza que tenemos ahora, sino una plaza mucho más pequeña, una plaza un poco más en forma de trapecio que tenemos acá. Ella abría hacia la ciudad y lo hace de una manera, la construye a través de logias con distintas personalidades en los cuatro niveles, a través de los órdenes superpuestos. Estas logias son las que están acá. Estas logias ya no existen como tal, como ven en la otra imagen, que es actual. Realmente tampoco son espacios donde se entre como visitantes, son más bien de uso interno. Y en ese momento también era de uso interno, básicamente. Estas logias, que son espacios que ahora están cerrados, están estructuradas en estos tres niveles. Sobre el cuarto nivel de planta baja arcadas, vamos a ver cómo cada una de ellas tiene como una personalidad propia dependiendo de su orden. Esto es el patio de San Damaso, que es este que tenemos acá, que estructuró una serie de edificaciones alrededor de lo que ya existía, ayudando como a organizar esto. Estas logias las decoraría luego Rafael, cuando trabajara en el Vaticano. Y vamos a ver entonces, vuelvo a la imagen anterior, este es el patio del Belvedere, patio de Damaso del Belvedere. Este patio del Belvedere seguramente es una de las obras más épicas de Bramante. De alguna manera es esto de unir el Papa Inocencio VIII con el Palacio Vaticano, donde está la Capilla Sixtina. Recuerden que la Capilla Sixtina todavía no está decorada por Miguel Ángel, solo por algunas obras de Perugino y Botticelli. Estaba acá, pegado a San Pedro, y este palacio estaba lejísimo. Y teníamos que, de alguna manera, estructurar este patio. Entonces, de alguna manera, él produce un control de perspectivas a través de las dos alas que crea a cada uno de los lados. Además, de alguna manera, crea un espacio interno completamente geométrico, estructurado, donde además produce un terraceo que ayuda a la creación de la perspectiva. Esta imagen que nosotros vemos acá es como si la estuviéramos viendo desde aquí, desde una sala que se llama y ahora se me olvidó el nombre, pero es una de las salas que decora Rafael un par de años luego, unos 20 años después. Rafael produce una de las obras, unas obras interesantísimas en esta edificación, que es como si la estuviéramos viendo desde ahí hacia el Palacio de Inocencia. Vamos a ver que crea una linealidad, una línea de fuga que nos ayuda a construir de alguna manera esa perspectiva que tenemos acá. Entonces, obviamente hay primero unas escaleras, luego estas rampas dobles
con una exedra entre ellas. Y luego al final, que acá no sale muy bien, hay una exedra muy grande, escala romana de antiguo foro romano, con una piña, y por eso se llama el patio de la piña. Y ahorita vamos a ver la piña, es una piña que se trajeron de la Domus Aurea de Nerón. Entonces es una escala inmensa. Estas dos alas de edificaciones, vamos a ver que son básicamente alas, no son edificaciones, son básicamente unas logias inacabables que tienen como principal uso eso, el ser logias. Luego le pondrían usos de alguna manera para ponerles un uso, galerías de arte, salas de qué sé yo, pero básicamente el uso está adentro, en el espacio central que es el patio. Algún momento se hizo, aquí abajo hay como una especie de anfiteatro, que vemos acá un poco. Se hicieron incluso trabajos de, aquí está el anfiteatro, se hicieron como incluso batallas, etcétera. Mientras que en el otro lado es más una plaza cívica. Entonces estamos hablando de alguna manera como una composición entre referentes de la antigüedad romana. Vamos a ver que esto parece un circo romano, medio circo romano. Vamos a ver aquí el anfiteatro, también nos habla de esa idea de anfiteatro. También tenemos unas escaleras acá que nos ayudan a crear como un espacio interno acá súper rico para hacer este tipo de presentaciones. Luego estamos hablando de la plaza, que se parece mucho más al jardín que habíamos visto en las obras, pero también nos habla en el idioma de los foros romanos, donde están estas exedras, donde están las logias, donde hay un sinfín de usos internos que hacen que de alguna manera se compongan estos espacios, ¿no? Entonces estamos hablando como de una sumatoria que además de espacios públicos, que, que además se une, por ejemplo, a esta, que es una muy específica, que creo que es benévolo y que la recuerda, eh, que de alguna manera parece, esta imagen que tenemos acá es muy parecida a la que tenemos acá, de estas rampas que se unen y suben en terraceos hacia un templo, que es de la Fortuna Primigenia. Esto está cerca de Roma, y vamos a ver que es muy parecido al trabajo de los terraceos, del recorrido al que tenemos en el Belvedere. Vamos a ver, esta imagen de acá es impresionante porque es un dibujo que se da en medio de la construcción. Entonces vamos a ver cómo está dándose el terraceo. Una de las alas de las logias existe, todavía la otra no, y vamos a ver que igualmente es como el basamento de ella, es básicamente solo el ancho de la logia y no hay una edificación detrás, es solamente una edificación para crear el borde de un patio inmenso que va a unir estos dos espacios del Palacio Sixtino y el de Inocencio VIII. Vemos también que por fuera hay solo jardines, es un espacio más natural. Y es esto, el verdadero uso está en el patio. Y el espectáculo a gran escala, no solamente hablamos del espectáculo de las batallas que se recreaban, sino también del espectáculo urbano del Vaticano. Recordemos un poquito las fachadas de este patio, que creo que hay también un trabajo de Sergio sobre esto, ¿sí? Lo voy a leer. Porque además aquí en este texto nos recuerda a Sergio lo importante que es Bramante para él en la historia de la arquitectura. El conjunto del Belvedere. Habiendo tratado de tantas cosas antiguas y habiéndolas mostrado en dibujos, es razonable que trate y muestre algunas de las modernas, especialmente las de Bramante, arquitecto, aunque no he dejado de hacerlo hasta aquí.
ya que he mostrado el estupendo edificio de San Pedro, que es el que ya vimos, y otras cosas relativas a los templos sagrados, y verdaderamente se puede decir que han recuperado la buena arquitectura con la ayuda, no obstante, de Julio II, Pontífice Máximo. Como nos dan fe tantas y tan bellas obras hechas por él en Roma, de las cuales la figura representa una. Esta es una logia hecha en el Belvedere, se puede imaginar que es muy parecido a esto que estamos viendo en esta imagen, en los jardines del Papa, en la cual se incluyen dos cosas bellas. Una es firmeza, que refleja la perpetuidad al ser los pilastrones de tal anchura y grosor. Otra es el conjunto de los bellos acompañamientos y decoraciones. Además de ser una idea muy bella, está también muy bien proporcionada. Antes he mostrado una obra de Bramante arquitecto, en la siguiente lámina mostraré otra, no menos bella que la anterior, hecha por el susodicho, de la cual el arquitecto prudente podrá sacar un gran provecho por la diversidad de los ornamentos que tiene. En esta logia el arquitecto quiso mostrar tres órdenes, uno sobre otro, es decir, dórico, jónico y corintio. Esto lo vemos en esta imagen. Verdaderamente los órdenes fueron hermosos y muy bien decorados y acompañados, a pesar de que los pilares del primer orden dórico fueron demasiado débiles y los arcos demasiado grandes para la proporción de los pilares. Esto lo vamos a ver acá. Vamos a ver que este dórico es bastante esbelto y por eso le dice débil. Y también los arcos son bastante anchos. Vamos a ver que de alguna manera son como unos arcos un poquito gordos, ¿no? Entonces nos bloquean un poco la desproporción de los arcos, las proporciones de los arcos, perdón. Y los arcos demasiado grandes para la proporción de los pilares y también para el grosor del muro. Del orden jónico superior. Con el paso del tiempo, esta obra comenzó a arruinarse, pero Baldassare Senez, arquitecto, la reparó. Esto nos ayuda a pensar que, obviamente, le metieron mano a lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo no es exactamente lo que construyó Bramante, pero vamos a ver, y vamos a ver especialmente porque, pero estamos viendo que la fachada además nos trae una trama mucho más rica de lo que hemos visto hasta ahora, no solamente un ritmo, que ahora, hasta ahora es muy sencillo, es un A, B otra vez, no es monótono, hay también un ritmo horizontal y también vertical, vamos a ver que ninguna de las, como vimos en Damaso, ninguno de los pisos es igual al otro, y por ejemplo acá hay como unas salidas, entradas, las fenestraciones son distintas, entonces nos damos mismo también en la verticalidad, y obviamente está la superposición de órdenes de la que hemos hablado, que es importantísima, que inicia con Bramante. Imagínense, perdón, esta obra son estos tres pisos, órico, ónico y corintio, luego se le construirían otros pisos adelante. De alguna manera, además, aquí empiezan como Bramante empieza como a usarse los planos, importantísimo, a usarse de manera distinta a como se venían usando, hablando un poco más el lenguaje de este señor Wolfling, donde se crea su profundidad en fachadas, además de como la veníamos usando en interiores, en fachadas, entonces ahora estamos creando profundidad a través de planos. Dejamos como el plano limpio, como en Santa María de la Pache, sino ahora estamos creando profundidad a través de planos en las fachadas. Estaba hablando antes de que le había metido mano en un momento a esta obra. Sucedió en 1589 algo que tal vez es terrible, y que algo que tal vez sucede todavía ahora. El señor Sixto V, que hizo muchas bondades por la ciudad de Roma, crea la biblioteca y construye esta edificación entre los dos patios. Entonces, vuelvo a esta imagen. Aquí hay un edificio ahora, así que no tenemos, por eso todas estas imágenes son antiguas y planos, dibujos, y no literal imágenes, porque ahora se construye un edificio acá, y esto hace que los dos patios tengan de alguna manera usos y lenguajes distintos porque ya están desestructurados el uno del otro.
Esta es la Exedra de la Piña, esta es la Piña de la Casa de Nerón, este es el patio que habla con esta Exedra. Esta es la entrada de los museos del Vaticano. Si mal no recuerdo, esta imagen es mía, de cuando fuimos a los museos. Y esto es el interior también, esta imagen creo que también es mía. Em, Cuando entras al museo, entras por una de estas galerías, que es una de las galerías que se crea, de estas logias que crea Bramante, y aquí adentro están expuestas parte de la colección de mármoles del Vaticano. Entonces vamos a ver que ahorita tiene un uso de galería, y el otro espacio, que ahora es casi que un estacionamiento privado del Vaticano. Un absurdo, pero es así. Entonces vamos con la obra clave de Bramante y sobre la cual vamos a hablar muchísimo en las demás clases, especialmente la de Miguel Ángel, pero vamos a hablar de ella hasta el barroco, porque es una maravilla de obra y es una superposición, así como lo era este plano que les mostré. Así como se dieron esta superposición histórica, vamos a ver cómo se dan de una manera en nuestra clase. Vamos entonces, ya tenemos una hora de clase, deberíamos ir finalizando para hacerla 1 hora y media. Entonces vamos con la Basílica de San Pedro. Creo que Sergio también habla un poco, sí, vamos a empezar con Sergio, ya hemos trabajado con él un poco. San Pedro. Aunque al principio de este libro había dicho que no iba a tratar más que las antigüedades, no quiero quedarme sin mostrar algunas cosas modernas hechas en nuestros tiempos, especialmente habiendo tenido nuestro siglo tantos magníficos ingenios de la arquitectura. Recuerden que estamos hablando del siglo XVI. Hubo en tiempos de Julio II, pontífice máximo, un tal Bramante de Castellurante, en el ducado de Urbino, hombre de tanto ingenio en la arquitectura que con la ayuda y la autoridad que le había mencionado pontífice, puede decirse que recuperó la buena arquitectura, que desde los antiguos hasta aquella época había estado sepultada. Bramante dio comienzo al extraordinario edificio del Templo de San Pedro de Roma, pero sorprendido por la muerte, dejó inacabado no solo el edificio, sino también la maqueta en algunas partes, por lo que diversos artistas trabajaron en él, entre ellos Rafael de Urbino, pintor y también entendido en arquitectura, siguiendo sin embargo los pasos de Bramante. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Este es como un recuento resumido de lo que viene con San Pedro. Recordemos que en 1453 pasa algo que es muy, muy importante para Europa, aunque para nosotros esté como lejos de nuestra mente, porque estamos pendientes de nuestro descubrimiento en 1492. En 1453 cae Constantinopla, o sea, la ciudad hoy conocida como Istambul, que era Constantinopla era parte del imperio de Oriente, imperio romano llamado ahora de Oriente. Esto quiere decir que de alguna manera era uno de los recodos más importantes hacia el este del cristianismo. Recordemos que el imperio romano en el siglo III se convierte completamente al cristianismo disculpen, que es que estoy pensando mientras hablo, por orden del emperador Constantino, que es el emperador de Oriente. Entonces, por eso esta ciudad se llama Constantinopla. Es la ciudad donde está esta señora que está aquí, la señora Santa Sofía, que es una obra espectacular de el bizantino. Imagínense esto, imagínense que esto está mucho más cerca de Jerusalén de lo que estaría Roma en un momento. Estamos hablando del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino cae en 1453 y es básicamente por eso por lo que nos descubre, porque la gente cuando cae Constantinopla y de alguna manera se cierran los canales hacia el este, están tratando de descubrir canales hacia el este, dándole la vuelta al mundo, y por eso terminamos en América. Pero imagínense lo importante que es
bueno, esta caída, ahora que estamos con estos momentos donde un imperio está tratando de conquistar otro país, tenemos que tener en cuenta que es algo parecido. Esta conquista se da por el Imperio Otomano, o los turcos, hoy conocido como les decían, el turco. Este Imperio Otomano obviamente es musulmán y por eso para Europa y para el cristianismo es una pérdida impresionante, porque esta señora Hagia Sofía hasta el día de hoy es una mezquita. Se pierde el uso de la iglesia y ese espacio sagrado del cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Si un par de años después, unos 50 años después, recuerden que aquí no era todo instantáneo, Julio II decide reconstruir San Pedro, porque quiere darle a San Pedro y a Roma con esa intencionalidad que también tuvo Nicolás V, darle a Roma lo que se merecía como nueva capital universal del cristianismo, porque estamos recordando que el turco tiene tanto a Jerusalén como a Constantinopla. Entonces, él decide así, Julio II nunca lo podemos llamar de señor de pasivo, el tipo era muy activo, era un hombre de acción. El Señor decide reconstruirla e incluso empieza a derribar parte de la preexistencia, que era básicamente un templo paleocristiano, como lo vemos en la imagen de acá. Comparemos sencillamente estas dos obras. Díganme ustedes si no creen que este San Pedro es un bodrio comparado con esa Hagia Sofía. Obviamente Julio II por eso quería reconstruir. Era obvio por qué. Julio II entonces le pide a Bramante que haga un templo nuevo, completamente nuevo para San Pedro. Justo un poco antes de Bramante se habían hecho como un par de embellecimientos de San Pedro, pero Julio II no estaba conforme con esto y le pide a Bramante haz un templo nuevo. Vamos a tener dinero, ya sabemos, ya van a ver dónde lo sacan. Vamos a tener dinero, usted hace un templo nuevo como sea, que llegue a por lo menos el hombro de Hagia Sofía. Y Bramante decide hacer un templo central. Vamos a ver cómo es la obra, pero quiero que tengan en cuenta las referencias que tiene en Bramante, o las que hemos visto nosotros los historiadores, la arquitectura que tuvo Bramante de alguna manera cuando crea San Pedro. Una es las martirias, que son estas que tenemos acá en el ejemplo de los santos Sergio y Baco del siglo VI de Bizancio. Y vamos a ver que esta martiria es una cruz griega inscrita dentro de un cuadrado. Esto lo hace, recuerden que en los templos bizantinos tenemos la doble envolvente, pero vamos a ver que dentro del cuadrado está inscrita una cruz griega. O sea, los brazos, 4 brazos son iguales, aquí hay una excedera para ayudarnos a entender cuál es la axialidad de la obra, pero básicamente esto es una martiria. Luego tenemos una anastasis, que es una cúpula sobre un monumento, también funcionando en el bizantino. Este ejemplo que tenemos acá de una martiria, perdón, de una anastasis, tal vez es como una de las más importantes del mundo cristiano. Es el templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde vamos a ver que la anastasis sucede porque este es el espacio del Santo Sepulcro de Cristo y sobre ello se creó una cúpula. Entonces hay como un doble templo. Hay un templo que resguarda, un pequeño templo que resguarda el espacio sagrado, así como lo vimos en el templo de San Pedro, y sobre él una gran cúpula. Aquí obviamente esta no es tan grande como el nivel de Hagia Sofía o lo que quería Julio II de San Pedro. Y obviamente una referencia romana, y esto también lo ven los historiadores. Este es el Templo de la Paz del año 75 de la antigua Roma. Y vamos a ver que tiene sus exedras y se parece muchísimo
lo que podríamos haber visto de las plantas basilicales, o sea, las plantas de las basílicas. Esto es un templo con su planta basilical, 3 naves, y vamos a ver sus exedras, que también además crean como una especie de cruz inscrita dentro. Entonces estos tres referentes son los que ven los historiadores dentro de la obra de San Pedro, la Basílica de San Pedro, que, como hicimos referencia anteriormente, es uno de los proyectos de Bramante en talla L, y tal vez esta es además simbólicamente una talla XL, no solamente por el terreno en donde debería estar impuesto, sino también la importancia simbólica que tenía para el cristianismo. Entonces, él trabaja sobre el preexistente, que ya está, lo vimos, era paleocristiano. Hay un coro también de señor Rosalino, que ya lo vimos. Eh, Aquí está el coro del señor Rosalino en una planta paleocristiana, cuyo segundo de alguna manera ya nos había, nos, yo informé que había empezado a derrumbar lo preexistente por partes, y Bramante decide construir sobre ella, y vamos a ver por qué digo sobre ella. Aquí vamos a ver cómo Bramante de alguna manera hace una arquitectura de aprovechamiento, construyendo sobre los fundamentos que ya existían de esta obra, especialmente el coro de Borsellino. Esta exedra que está acá, de una manera se superpone a esta exedra, pero un tamaño mucho más grande, y vamos a ver la masividad de los muros de esta obra, que necesitaba unos fundamentos impresionantes, porque vamos a ver el desarrollo, o lo vemos acá, el desarrollo avanzado. Es básicamente una cruz griega inscrita en un cuadrado, muy parecida a las martirias, pero con unas proporciones un poco distintas. Vamos a ver que la cruz griega aquí es bastante obvia, los brazos son bastante largos, la proporción no es tan ancha, y vamos a ver que sí existe una especie de doble envolvente con un deambulatorio entre estas cuatro otras cúpulas que vemos acá, que estas son las exedras que están acá, las cúpulas deberían estar acá. Estas son las 4 cúpulas que tenemos, y en las 4 esquinas hay 4 torres muy parecidas a la Hagia Sofía, con los minaretes que vemos hoy en día, los minaretes musulmanes, que están en las 4 torres, 4 cúpulas, una cúpula inmensa sobre un cimborrio, y las exedras que también estarían cupuladas en las puntas de la cruz. ¿Qué pasa? Hay un doble recorrido con el deambulatorio. Vamos a ver aquí un recorrido interno. Sobresalen los ábsides en brazos, las torres en las esquinas, y hay un esfuerzo técnico impresionante en toda la estructura, pero también la jerarquía de las cubiertas. Vamos a ver que hay una cúpula mucho más grande, vamos a ver que las otras cúpulas aquí casi ni se ven, las exedras son mucho más bajas también que las otras cúpulas, y están estas torres que también nos generan una jerarquía en las esquinas. ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos también la planta, es algo muy importante ver, porque de alguna manera nos habla en esta, yo no sé si has sabido algo de los fractales son eh, las representación gráfica de las matemáticas del orden del caos. Vamos a ver que básicamente son construcciones geométricas que se repiten directamente, o sea que su patrón se repite. Vamos a ver si ustedes, les pregunto ahorita cuántos triángulos ven en esta imagen, van a ver que son muchos más de los que podrían contar, porque cada una de, cada una de las partes de la imagen se repite en este patrón de triángulos, ¿no? Y yo veo que siempre he pensado que esta planta es como una especie de fractal, porque si nosotros vemos esta imagen principal de esto casi que es como una flor, esta cruz griega, la podemos ver repetida también en las 4 capillas, y entonces podemos hablar casi que estos brazos, estas exedras internas, se repiten también en la planta de las torres, y vamos a ver que toda la unidad de la obra habla como este mismo lenguaje, como un fractal de templo, eh, de un templo de cruz griega centralizado. Recordemos la importancia simbólica que tienen los templos centralizados para este momento, y lo contracorriente que también estaba haciendo por proponer un templo único, centralizado, exento,
sobre una planta basilical paleocristiana. Es un poco un contraste bastante fuerte. ¿Qué pasa con San Pedro? Como ya vimos con Sergio, Bramante muere y no pueden construir nada, tampoco termina haciéndose la maqueta. Hay un esfuerzo técnico, una falta de fondos y además obviamente la muerte de Bramante, luego Julio II. Pero esta obra termina siendo como el oráculo del Renacimiento, ¿no? Bramante termina siendo también el oráculo del Renacimiento, o sea, como que ve a futuro. Y entonces no se sabe muy bien qué pasa antes y qué pasa después. Si nosotros, por ejemplo, vemos el desposorio de la Virgen de 1504, vamos a ver que la obra que está acá se parece muchísimo al templeto de San Pedro y también a la Basílica de San Pedro que está proponiendo Bramante. Esta obra de 1482, de un par de años antes, el Perugino, eh, esta es de Rafael, esta es de Perugino, de entregar de las llaves de la iglesia de Jesucristo San Pedro. Vamos a ver que la obra que está atrás es muy parecida también a estas iglesias centralizadas de Bramante, mientras que, oh, lo siento, es a Rafael también con esta obra de la Escuela de Atenas, que vamos a ver un poco ahora, de 1510, nos habla también del mismo lenguaje de lo que nos imaginamos que podría haber sido el interior de la obra de Bramante si se hubiera construido tal cual. Vamos a ver que son unas bodas de cañón corrido en los brazos, con exederas al final, y una decoración interna muy parecida a las obras de Bramante. Imagínenselo acá internamente. Entonces, la obra de San Pedro es tan importante a pesar de que no se haya construido, porque de alguna manera tiene este simbolismo de la importancia de la obra, que de alguna manera genera como un imaginario afín a ella. Entonces, estamos hablando de centralidad, de la importancia del centro, del templo radial, del templo central, del templo de cruz griega, las cubiertas, como las cúpulas, las bodas de cañón se reproducen en estas obras, pero importantísimo es la monumentalidad de las obras. Todas tienen en común esa monumentalidad. Y hay esta idealización del espacio uniforme que realmente cuando lo construyes es mucho más difícil de lo que parece. Entonces, vamos a ver que Bramante en conclusión, me pregunto, esta vez, disculpa que no hago tantas preguntas a veces cuando estoy hablando yo sola aquí, pero quisiera que me dijeran tal vez si cuál de estas obras que es como la que más les ha llamado la atención. Especialmente creo que las obras de Bramante son muy innovadoras y me gustaría saber cuál de estas innovaciones son las que les llama más la atención. Si es, por ejemplo, el tamaño, trabajar en distintas escalas, especialmente, por ejemplo, San Pedro y Montorio, que logra estructurar una obra, articularla de manera adecuada, a pesar de que es una talla S. Pero también, cuando pudo haber sido, por ejemplo, no sé, o sea, a veces cuando las personas son mucho más bajas, a veces se desproporcionan un poco como con tenemos a veces los brazos más largos y las piernas más cortas, eso no pasa en las obras de Bramante, no importa si la persona mide 1,50 o 1,70, las obras están completamente proporcionadas entre ellas, la unidad con sus partes. También, por ejemplo, podemos hablar de cómo salva un proyecto con una obra de pintura. Podemos hablar también de cómo salva un templo gótico con una parte clásica. Estamos hablando también de un patio del Belvedere y de San Dámaso que organiza un espacio completamente peladero de chivo. Me gustaría saber cuál de estas innovaciones de Bramante son las que más le llaman la atención y reflexionemos juntos sobre qué tan clásico entonces es Bramante. A veces, o sea, como le dije al principio de las clases, este periodo, esta crisis del Renacimiento, del clasicismo,
pero realmente tenemos que tener en cuenta de que tal vez es como una exacerbación del clasicismo, más bien, como una completamente, ya hemos estudiado tanto el clasicismo que podemos hacer casi lo que nos dé la gana, llegar a los límites. Y obviamente esto se puede hacer con obras como tan simbólicas como las que se hicieron en el Vaticano con Bramante y Julio II, que pasan a la historia como símbolos más que obras construidas, porque sabemos que no se construyeron. Esta se construyó, pero es más, esto es una escalera, escalera rampa que está en la misma patio del Belvedere, dentro de las logias. Vamos a ver que es como una idealización de la construcción, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en perspectivas de futuro muy cerradas. Muchas veces se ha comparado las distintas coyunturas del siglo XX con esta época, donde había muchísimas contingencias asociadas al cambio de siglo, pero también asociadas a los cambios geopolíticos que se estaban dando. Recuerden que está la caída de Constantinopla, está el descubrimiento de América, 40 años en consecuencia después. Hay muchísimos cambios, hay muchísimas contingencias en este momento. Los artistas empiezan a viajar, como viaja Bramante, como es un claro ejemplo de Bramante que viaja de Milán a Roma, y viaja especialmente porque consigue trabajo, pero por otro lado también porque hay problemas en cada una de las ciudades donde viaja y tiene que irse, tiene que refugiarse en otra. Y cada vez vamos a ver mecenas más poderosos, como por ejemplo la Iglesia Católica Universal. Entonces, dentro de este espacio contingente, complicado, hay una forma de probar esa universidad y el alcance del lenguaje clásico. Recuerden que siempre hablamos de que los valores del lenguaje clásico son universales porque plantean una continuación del valor clásico de los griegos y los romanos, pero estamos hablando ahorita de que de alguna manera, como lo empezamos a ver con Alberti, esta universidad no puede ser idéntica en cada parte, sino también tiene que tener el goce local de cada parte. Esto pasa, por ejemplo, con Milano, aquí en el ejemplo de Bramante, que se adapta de alguna manera el clásico a los gustos del lombardo común del siglo XVI. Mientras que cuando pasamos a Roma hay una cierta universalidad distinta, entonces no es universal, homogéneo, o sea, como los enchufes universales que puedes enchufar en todas partes, no. Realmente en cada localidad se va a hacer distinto. Entonces, estamos probando como esa universalidad del lenguaje clásico, los límites de ese lenguaje clásico. Entonces, seguimos trabajando con síntesis de distintas referencias, clásicas, contemporáneas, tradicionales, locales. Vamos a ver que incluso se traen esquemas del bizantino, por ejemplo, con Bramante. Hay manejo de distintas escalas, tipos de proyectos. Vamos a ver que no se circunscriben solamente a iglesias, sino también hay plazas, por ejemplo, que no hemos visto hasta ahora. Las escalas lo he hablado bastante. Y la búsqueda del ideal volumétrico y espacial, queremos también que haya como una espacialidad, un volumen ideal. Lo vemos especialmente en San Pedro, que hay como una idealización de ese espacio. Y obviamente esto nos trae interferencias entre lo que es ideal y realidad. Esto lo vimos con la ciudad ideal, cómo no se puede construir literalmente la ciudad ideal, cómo no hemos podido construir tampoco con Alberti los templos ideales. eh, y vamos a ver que con Bramante, entonces Bramante está mucho más claro de que esto no se puede hacer, pero vamos a hacer, vamos a probar la universalidad de esta ideal que tenemos, ¿no? Entonces estamos hablando, yo lo llamo un crossover en tiempos de crisis, porque de alguna manera cuando se hace un crossover, cuando por ejemplo un cantante de habla hispana va hacia
un espacio de habla inglesa. Entonces estamos hablando de que se hablan distintos lenguajes, pero la música es universal. Y vamos a un nuevo núcleo que se doma con nuevas necesidades, un rango de acción distinto, porque el rango de acción esta vez es, disculpen, es que me estoy tratando de salir de aquí, ok, de la presentación, porque quería ver cuánto tiempo le queda a la batería y le queda muy poco, así que voy a hacer como una pausa acá. Ya ven. Porque me da como un poco de crisis. No termino. Okay. Vieron la crisis minuto a minuto. Nunca me habían pasado tantas contingencias en clase como me han pasado últimamente. Eh, pero ya vieron que obviamente se cortó la llamada, pero por suerte sí se guardó para hacerte a ustedes y para hacerte mía, que no tengo que volver a dar la clase completa. Pero bueno, se está convirtiendo y ahorita estamos grabando ya la última parte de la clase. Ya no queda nada, queda menos de un minuto de clase y bueno, ahora tengo que hacer el trabajo de pegar un video con otro. Em, ok, sobrevivimos la crisis. ¿Cómo Bramante sobrevive su crisis en el cambio de siglo? Y estaba hablando de las nuevas necesidades y el rango de acción de este nuevo núcleo de mecenazgo que vemos con este cambio de siglo, que abre las puertas a lo que se llama el clasicismo monumental romano, porque son necesidades universales también que tiene la Iglesia Católica y de alguna manera hace mano de lenguaje clásico para poder darle una renovación a Roma. Entonces, es insano porque esto es justo lo que faltaba por decir de esta lámina, pero bueno, quería otra vez que tomaran en cuenta esto de cómo en tiempos de crisis, Bramante de alguna manera, en crisis externa, Bramante también tiene como una crisis interna que realmente tenemos que ver esta crisis como una crisis creativa, no necesariamente como una crisis de "Ah, no sé qué hacer o un ataque de pánico, sino más bien como una eh, prueba de los límites del lenguaje que ya se estaba planteando. Entonces, como en el Renacimiento, ahora ustedes también tienen perspectiva. Este es el meme del día de hoy. Básicamente es la imagen de la escuela de Atenas, de Rafael, de 1510, que habíamos visto en parte en las láminas anteriores. Esto es lo importante a veces pensar mientras se está hablando. Esta obra está dentro de lo que se llaman las stanzas de la señatura o las salas de la firma. Estas son un conjunto de obras importantísimas de Rafael que se ven cuando, si en algún momento llegan a ir al Museo del Vaticano, van a pasar por estas estancias, por estas salas, y son las que están en la otra punta del del patio del Belvedere. Y como último detalle interesante, este es el autorretrato de Rafael. Déjenme regresar para recordarles, me regresé mucho. Aquí está la estancia de la señatura, que es desde donde se ve esta imagen que tenemos acá. Entonces, que era un nombre que se me había olvidado en ese momento. Y bueno, recordando obviamente otra vez que después de ver esta clase pueden ir al Kahoot número 5, recordando que también deben dejar sus comentarios de la clase de hoy, especialmente una de las preguntas que le hacía, o la principal pregunta que les hacía en esta clase es: ¿cuáles de las innovaciones de Bramante creen ustedes que es la más relevante? Y obviamente me gustaría escuchar sus comentarios sobre cada una de las obras
o sobre las que ustedes piensen que son más interesantes o que les llamó más la atención por este uso de la innovación de Bramante. ¿Qué piensan además? Que esta es una pregunta que nos vamos a hacer durante todas las clases de esta etapa, de esta unidad. ¿Es esto realmente clásico? ¿Ustedes creen que el clasicismo a través de Bramante llega a una conclusión que ustedes creen satisfactoriamente clásica, que realmente sigue esta continuación de las obras griegas y romanas? Esta sería la otra pregunta que les hago. Esto deberían contestarla con un sí, ¿por qué? Y vamos a hacer, nos lo vamos a hacer durante las 4 clases de esta unidad, porque es importante que tengamos en cuenta este aspecto de la crisis. Recuerden que esto debería estar acompañado por las lecturas de Benévolo de Lorenzo González Casas, que esta es la última parte de Lorenzo González Casas que vamos a leer, y glosario y fichas en el mapa. Y como esta clase tiene 2 memes. ¿Cuál pintura de Bramante te sientes hoy? Yo hoy, justo cuando se me estaba cerrando la sesión de Zoom, estaba un poco como Cristo en la columna. Ahorita me siento un poco más como uno de estos filósofos que está acá. Espero que ustedes se sientan un poco más como esta o como estos ángeles músicos terminando esta clase y no como Cristo en la columna, como yo cuando se me estaba cerrando la imagen de Zoom. Entonces, básicamente, esta es la clase de hoy, jueves 17 de marzo, para los que estamos en este semestre de 2022 especial. Vamos de semestre especial, y espero sus comentarios abajo. Y ya saben qué hacer. Vamos ahora a la siguiente clase, que es Miguel Ángel. Vamos entonces con los podcasts y vamos continuando con esta dinámica de las clases de hoy. Voy a poner aquí y despedirme oficialmente. Espero que nos veamos pronto.